Hechos 23:1, le damos lectura honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice de la siguiente manera, lea conmigo en voz alta: entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. En esta tarde yo le voy a titular al mensaje: la conciencia, un principio de vida espiritual. Repito, la conciencia, un principio de vida espiritual. A mí en lo personal me agrada mucho hablar de la conciencia, hermanos. Para mí hablar de la conciencia es un tema muy importante. Y hoy vamos a meditar este aspecto de este tema de la conciencia como un principio de vida cristiana que experimentó el apóstol Pablo. Él mismo está testificando cómo había vivido delante de Dios con buena conciencia. Vivir en la conciencia le ayudó mucho al apóstol Pablo, hermanos, como un creyente espiritual, siempre en la voluntad de Dios. Y nuestro llamado a vivir con Dios implica, hermanos, vivir correctamente en la voluntad de Dios. No es vivir únicamente arrepentidos, sino vivir como un creyente entendido en la voluntad de Dios y tener esa convicción de saber que vivimos bien en lo que le agrada a Dios. El apóstol Pablo, como creyente, pero sobre todo como hijo de Dios, aprendió a vivir en la voluntad de Dios, valiéndose de su conciencia para conocer lo que era agradable a Dios. Él da testimonio en estas palabras. Pablo da testimonio de su propia vida, diciendo que su conciencia la había usado para vivir delante de Dios. Así que meditando en la palabra, hermanos, llego a la conclusión de que es necesario que aprendamos acerca de la conciencia como un poderoso instrumento para vivir espiritualmente como verdaderos hijos e hijas de Dios. Pablo, el gran apóstol Pablo, como hombre espiritual, en todas sus cartas apostólicas enseñó mucho sobre la conciencia. Desde la primera carta, hermanos, de Pablo, que es Romanos, hasta Hebreos, que también se le atribuye a él, ocupa 23 veces la palabra conciencia para enseñar a las iglesias. Para Pablo, la facultad y las funciones de la conciencia eran muy importantes en la vida espiritual. En su defensa, cuando fue llevado ante el concilio de los judíos, que le estaban acusando de ser un agitador social, de ser un alborotador, Pablo menciona que había vivido con toda buena conciencia delante de Dios. Lo tenemos aquí en esta cita 23:1. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Y aquí hay mucho que aprender en estas palabras. Pero antes de abordar acerca de la conciencia, voy a señalar primero la firme convicción del apóstol Pablo, porque estas palabras revelan la grande convicción que tenía el apóstol Pablo como creyente en su corazón. Así que primero, Pablo, ante las falsas acusaciones, demostró firmeza y convicción porque tenía limpia su conciencia. Por eso la primera parte del texto dice: entonces Pablo, mirando fijamente al concilio. Me llama mucho la atención
esa actitud de Pablo, ese comportamiento de Pablo, la actitud de Pablo de mirar fijamente al concilio, expresa seguridad, convicción, firmeza en su fe. Y gracias a su conciencia tuvo la convicción para hablar ante el concilio con toda seguridad, sin titubear, sin acobardarse, sin atemorizarse. Él, un hombre de convicción, de firmeza y de seguridad, gracias a la conciencia que tenía limpia. La conciencia personal, hermanos, es el mayor juez que puedes tener a tu favor. Cuando has vivido rectamente y estás expuesto a toda clase de señalamientos y acusaciones y calumnias en contra tuya, el testimonio de la conciencia es la mayor defensa de un creyente que ha vivido siempre en la voluntad de Dios. Escucha por favor y aprende. La mayor defensa de un cristiano ante Dios, ante el diablo y ante los hombres es su conciencia. Mire lo que dice Primera de Pedro capítulo 3 versículo 16. Vamos a leer ese texto. Estoy yendo un poquito rápido para aprovechar bien el tiempo. Amén. Hablando acerca de la conciencia, el valor que tiene la conciencia ante las acusaciones, las mentiras, los señalamientos que vengan del diablo o que venga de la gente impía. Cuando el cristiano tiene una conciencia limpia, la mayor defensa a su favor es su propia conciencia. Mire lo que dice 1 de Pedro 3:16. Teniendo buena conciencia, para los que murmuran de vosotros como malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Así que la conciencia es nuestra mayor defensa personal ante todo lo que el diablo inventa en contra de nosotros los creyentes. Solo quien tiene una conciencia tranquila puede hablar con toda confianza y seguridad, como Pablo habló, regresando al libro de Hechos capítulo 13 versículo 1. La principal defensa de Pablo fue el estado de su conciencia delante de Dios y delante de los hombres. Gracias al estado de su conciencia, él pudo defenderse y tomó una postura de firmeza. Eso me dice cuando él dice que mirando fijamente al concilio, con valor, con seguridad, habló acerca de su inocencia y la realidad de su fe ante sus acusadores. Y en lugar de que se acobardara, tuvo el valor de hablar de Cristo ante aquella gente malvada e impía que se habían levantado contra él para hacerle daño. Así que procura por favor tener una buena conciencia delante de Dios y delante de los hombres. Será tu mayor defensa cuando vengan los ataques del diablo en forma de calumnia, de chismes, de inventos, de cuánta cosa que el diablo quiera levantar. Nuestra mayor defensa será nuestra conciencia. Y si tu conciencia está tranquila, si tu conciencia está limpia, si tu conciencia está libre, no importa lo que el diablo diga, no importa lo que la gente invente, no importa lo que los demás digan. Si nuestra conciencia está limpia delante de Dios, no importa lo que todo mundo invente. Aspecto número 2, conociendo la conciencia. ¿Qué es la conciencia? La palabra conciencia, llamado en griego sineidesis,
es la percepción moral de cada ser humano. La conciencia también puede definirse como el conocimiento interno de nuestro espíritu. Eso es la conciencia. La conciencia es un órgano del espíritu humano, una facultad espiritual que capacita al ser humano para que pueda tener conocimiento personal de la realidad de Dios, de la realidad de las cosas y de la realidad de su propia vida. La conciencia, siendo facultad del espíritu, es lo que nos hace diferentes y una vida superior al resto de las criaturas, como los animales, las aves, los peces y toda la creación que hay. Gracias a la conciencia podemos tener un conocimiento real de quién es Dios, y no solamente tener ese conocimiento, sino que podemos tener una comunión personal con Dios. La conciencia, hermanos, por medio de la conciencia podemos tener ese conocimiento real de la existencia de Dios. También podemos tener conocimiento de nuestro entorno y relacionarnos con las demás personas hablando moralmente. También podemos tener conocimiento interno de nuestra propia vida. Yo no puedo conocer qué es lo que usted es internamente. Dios lo sabe y usted también lo sabe, porque tiene una conciencia que le revela lo que usted es internamente. Por medio de nuestra conciencia podemos tener ese conocimiento pleno de Dios y un conocimiento verdadero de nuestra propia vida. Por la conciencia podemos saber quién es Dios, y también podemos saber quiénes somos nosotros. La conciencia es una facultad del espíritu humano dada por Dios para que el ser humano pueda ser guiado espiritualmente en lo recto de la voluntad de Dios. A partir de la experiencia de la salvación y la regeneración del Espíritu Santo por obra de Dios, la conciencia cobra vida. Porque en la vida pasada, en la vida pecaminosa, el espíritu humano estaba muerto. Pero cuando el pecador viene arrepentido, reconociendo a Dios, en ese momento que recibe a Cristo, el Espíritu Santo entra en él, y la primera área que toca, que le pone vida el Espíritu Santo al pecador arrepentido, es el espíritu humano. El espíritu humano es resucitado. Y a la par, la conciencia, que es facultad del espíritu humano, es activada. Y esa conciencia se vuelve sensible a la presencia y a la dirección del Espíritu. A continuación, de manera rápida, voy a mencionar algunas principales funciones de la conciencia en la vida del ser humano. Y estas funciones de la conciencia son más reales en la vida del creyente, porque en la vida de un creyente su conciencia es más sensible. La conciencia se vuelve más real a partir de la presencia del Espíritu Santo. Voy a mencionar 4 funciones principales de la conciencia para que conozcamos cómo opera la conciencia, cómo trabaja la conciencia. Primero, la conciencia defiende o acusa las acciones personales de cada individuo. Romanos 2:15. En este mensaje vamos a usar muchas citas de la Biblia. A veces me limito a predicar en una sola cita. Hoy voy a usar bastantes citas. Mira lo que hace la conciencia. Una función de la conciencia, para que usted conozca la conciencia y aprenda a vivir en conciencia delante de Dios. Esa es una de las funciones de la conciencia. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su
conciencia, acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. ¿Cuántas veces cuando hacemos algo indebido, lo primero que nos acusa, cuando nadie sabe lo que hicimos, pero nosotros sabemos que es pecaminoso, lo primero que nos acusa es nuestra conciencia? Es una realidad. ¿Cuánta gente vive en la tierra con una conciencia cargada de culpabilidad por las malas obras que hicieron, por los errores que cometieron, por los pecados cometidos que practicaron? Entonces la conciencia defiende o te va a acusar. Otra función de la conciencia, Salmos 16:7. Conociendo la conciencia. ¿Cómo opera la conciencia? Usted tiene una conciencia, yo tengo una conciencia, todos tenemos una conciencia, y en Dios nuestra conciencia está más sensible. Mire lo que hace la conciencia. Bendeciré a Yahvé que me aconseja. ¿Y cuál es el medio que usa Dios para aconsejarte de manera personal? Ahí está. Aún en las noches me enseña mi conciencia. ¿Y por qué en el tiempo de la noche? Es una buena pregunta. Porque se supone que el ser humano fue diseñado con la capacidad asignada en el tiempo de Dios para que trabaje en el día y en la noche descanse. Ese fue el orden establecido por Dios. Y como en la noche es sinónimo de tranquilidad, de reposo, de descanso, se presta más para la meditación, se presta más para la reflexión. Cuando en el horario de la noche la mayor parte de las actividades humanas están suspendidas, las labores están suspendidas, hay más tranquilidad. Es ahí en medio de la noche cuando Dios ocupa la conciencia para enseñarnos de manera personal. Y de alguna forma Dios quiere que usted aprenda a conocer la conciencia y se deje enseñar de manera personal por su conciencia. Es tan fácil ver la manera de cómo Dios nos enseña. Basta con detenernos y escuchar internamente la voz de la conciencia, lo que nos está diciendo, lo que nos está indicando acerca de la decisión que tengo que tomar el día de mañana, acerca del compromiso que tengo que tomar, acerca de las actividades que tenga que hacer. Basta con escuchar la conciencia para que yo reciba el consejo divino, perfecto, seguro, que viene de parte de Dios para tomar una decisión dentro de su voluntad y no cometer errores. Pero la mayoría de los creyentes no conocen la conciencia y no tienen la capacidad de oír el consejo de Dios en su conciencia. Pablo, como hombre espiritual, había desarrollado esa virtud. Él, como hombre espiritual, había aprendido a vivir en la voluntad de Dios por medio de la conciencia. Y qué poderoso principio de vida cuando el creyente empieza a vivir en la voluntad de Dios por medio de la conciencia. Por eso se me hizo muy interesante traer esta palabra en esta tarde, para que usted conozca cómo obra, cómo funciona la conciencia interna de su espíritu humano que Dios le ha dado, para que aprenda a vivir en la voluntad de Dios y dé pasos seguros, firmes, y que cada decisión o acción, hermanos, resulte en bendición y no en fracaso, resulte en victoria y no en derrota. Bendito es el nombre del Señor. La intención de Dios es que cada uno de nosotros seamos personas entendidas
en la voluntad de Dios por medio de la conciencia. Aleluya. Otra función de la conciencia, Romanos 9:1, y es la más poderosa. Romanos 9:1, otra función de la conciencia. Y aquí está hablando Pablo como hombre espiritual, que había aprendido a vivir por su conciencia en la voluntad de Dios. Mire lo que dice Pablo: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. En otras palabras, Pablo estaba seguro de lo que estaba diciendo, estaba seguro de lo que había creído, estaba seguro de lo que estaba enseñando. Y voy a parafrasear este texto para que entendamos mejor. Pablo está diciendo: mi conciencia me da testimonio, que significa mi conciencia me habla. La voz de mi conciencia es la voz del Espíritu Santo dentro de mí. Es lo que Pablo nos está revelando, que el Espíritu Santo habla por medio de la conciencia del creyente. No solamente es humanamente tu conciencia. A partir de Cristo, a partir de la salvación, a partir de la redención de tu alma, a partir de la regeneración de tu espíritu, te lo digo de una forma más clara, a partir del nuevo nacimiento espiritual como un hijo de Dios, la voz de tu conciencia será la voz del Espíritu Santo dentro de ti, dentro de mí. Por eso que tenemos que tener más cuidado a la voz de la conciencia, porque es el Espíritu Santo hablándote de manera interna y de manera personal. Otra de las funciones de la conciencia es que ayuda al creyente a discernir entre el bien y el mal. Esa es otra función de la conciencia. Así que las funciones de la conciencia son muy importantes, hermanos, para vivir en la voluntad de Dios y ser guiados por el Espíritu Santo. Número 3. Vamos a identificar los estados de conciencia, porque la Biblia menciona que hay varios estados de conciencia. Bíblicamente están revelados varios estados de conciencia, y cada uno de esos estados de conciencia es el resultado del daño moral y espiritual que provoca el pecado en el ser humano. Vamos a comenzar del nivel de conciencia más dañada, el nivel de conciencia más grave, más atrofiada por el pecado. Hebreos 10:22. Ahí encontramos un estado de conciencia lamentablemente dañado, atrofiado. Mire lo que está hablando la Escritura: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia. Hay un estado de conciencia, hermanos, que se ha llenado de maldad. Y esa maldad o esa mala conciencia, hermanos, tiene que ver con el corazón que está lleno de pecado. Aquí tenemos la revelación de un estado de conciencia deteriorado. Se le llama mala conciencia. ¿Y cuántas personas en la tierra viven con una mala conciencia? Una conciencia completamente dañada, deteriorada, atrofiada. La mala conciencia que se menciona aquí es resultado de la culpa pecaminosa, de un corazón
que alberga pecados no confesados delante de Dios. La persona que vive todavía con muchos pecados y que no procede con arrepentimiento, hermanos, su corazón y su conciencia son malos delante de Dios. Ese es un estado malo de la conciencia. Se le llama mala conciencia. Encontramos otro estado de conciencia. Tito capítulo 1 versículo 15. Ahí tenemos otro estado de conciencia grave delante de Dios. Dice la palabra de Dios: todas las cosas son puros para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Ese es otro estado de conciencia. Una conciencia corrompida, corrupta. ¿Y cómo un ser humano creado a la imagen y semejanza de Dios puede llegar a tener una conciencia corrompida, corrupta totalmente? La conciencia corrompida de la que se menciona aquí es el resultado de una vida llena de inmundicia, especialmente en la perversión y en la depravación sexual inmoral. La gente que vive en esas clases de prácticas inmorales, pervertidas, llegan a un punto en la vida donde la conciencia de ellos se vuelve tan corrompida, pero tan corrompida, que toda la apreciación o la percepción de la vida, hermanos, lo relacionan como lo que dice al principio: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos, incrédulos, nada le es puro. Aquí yo entiendo que según la condición interna del hombre, si tiene una conciencia corrompida, va a ser la percepción de las cosas de afuera. Según la condición de su conciencia, si es corrompida su conciencia, va a ser la manera de cómo va a interpretar las cosas externas. Y hay gente, hermano, que todo lo mira mal. Aún dentro de la iglesia hay creyentes que tienen problemas con su conciencia porque todo lo miran malo. Y no estoy justificando, porque hay cosas que la Biblia dice que son malas, pero no todo es malo. ¿Dónde está el problema? En el estado de nuestra conciencia. Porque para unos quizá que tienen una conciencia limpia, pura y santa, las cosas son buenas, pero para aquel que tiene una conciencia corrompida, lo que otro está mirando bueno, él lo va a mirar malo. Esa es la enseñanza. Conciencia corrompida. La Biblia revela otro estado de conciencia. 1 Timoteo 4 del 1 al 2. Y voy a leer el contexto para que entendamos cómo puede llegar una persona a tener esta clase de conciencia. Y aquí es una advertencia para nosotros. Principalmente para nosotros los cristianos, los creyentes. Mire el contexto. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Ojo, porque le está hablando a creyentes. La advertencia es para cristianos. La advertencia es para los hijos e hijas de Dios, que tengan cuidado de los tiempos postreros. Nosotros estamos viviendo en tiempos postreros. Esta profecía se está cumpliendo delante de nosotros. Hay mucha gente que está en las iglesias que conocen de Dios de años y al final terminan apostatando, apartándose de la fe. Y ese es el comienzo que lleva a un deterioro de la conciencia, de otro estado de conciencia que se menciona aquí.
Apostastarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Mira el peligro al que se expone un hijo, una hija de Dios, cuando aparta su mirada de la palabra de Dios, de la verdad de Dios, y empieza a escuchar a espíritus engañadores, a doctrinas de demonios muy publicadas y predicadas hoy por las redes sociales. Hay que tener mucho cuidado con lo que escuchamos, porque no todo lo que se predica es de Dios. ¿Cuál es el peligro? ¿Qué es lo que puede provocar el apartarnos de la verdad de Dios? El apostatar de la fe, renunciar a la fe bíblica y empezar a escuchar a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. ¿Cuál es la consecuencia? Versículo 2. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Ese es otro estado de la conciencia. La conciencia cauterizada. ¿Y cómo un hijo de Dios puede caer hasta ese grado? ¿Cómo una persona puede caer hasta ese grado de tener una conciencia cauterizada? Bueno, según el contexto, una conciencia cauterizada es el resultado de apartarnos de la fe, abandonar la verdad y regresar a la mentira, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Así que ten mucho cuidado, hermanos, en lo que escuchas, de lo que te alimentas espiritualmente, principalmente allá afuera, cuando estás en el celular, cuando estás viendo los videos, porque hay muchos espíritus engañadores, hay muchas doctrinas de demonios. Otro estado de conciencia, 1 Corintios 8:7. Otro estado de conciencia, el último. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a los ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Este es otro estado de la conciencia. Se le llama conciencia débil. Y este problema lo tienen muchos cristianos. Dentro de la iglesia hay creyentes con conciencias muy débiles. ¿Por qué digo que dentro de la iglesia? Porque ese problema estaba dentro de la iglesia de Corintios. Pablo les estaba haciendo ver la condición de algunos creyentes que estaban en la iglesia de Corintios, hermanos, que tenían una conciencia muy débil todavía. Y la conciencia débil es el resultado de no tener un fundamento sólido, de no tener un adoctrinamiento sólido, de no tener un discipulado rico y profundo en las verdades de la palabra de Dios. El creyente que no ha sido adoctrinado, enseñado, discipulado, fundamentado en las verdades firmes y profundas de la palabra de Dios, hermanos, tendrá una conciencia débil, y por tener una conciencia débil tendrá falta de convicción en lo que cree. Su conciencia débil, hermanos, lo llevará a que se contamine y se ofenda de manera fácil. En las iglesias, los creyentes que se ofenden por todo son de conciencia débil. Pero aquí no hay, ¿verdad, hermanos? Aquí aguantan todo, ¿verdad? Aunque yo les predique duro, sí aguantan, ¿verdad? Conciencia débil. Se contaminan así muy rápidos. Y yo cotejaba la palabra débil en la raíz original.
Y la palabra débil también se le puede entender como una conciencia enferma, una conciencia frágil. Y cuando el creyente tiene una conciencia muy débil, hermanos, por cualquier cosa se puede ofender, por cualquier cosa se puede herir, por cualquier cosa le puede lastimar. Es débil, no aguanta. Y el problema muchas veces no está en la iglesia ni en los líderes. El problema está en nosotros. Somos débiles, enfermizos. Estos 4 estados de conciencia hablan del deterioro que viene como resultado de lo pecaminoso en la vida de la persona. El estado trágico de la conciencia es una huella del efecto maligno y destructivo del pecado en la vida humana. Yo me sorprendía porque meditaba y decía, el órgano que Dios dotó al espíritu humano, que es la conciencia, para que podamos tener comunión espiritual, quedó atrofiado, lleno de maldad, insensible, débil, perdiendo su capacidad espiritual para percibir internamente la revelación y la voz del Espíritu Santo. ¿Hasta qué grado se deterioró el ser humano internamente? Por ello, en la salvación y en la regeneración espiritual, el pecador arrepentido, lo primero que hace Dios es resucitar su espíritu humano y purificar su conciencia con la sangre de Cristo. Hermanos, a Dios le interesa mucho la conciencia, a tal grado que ha dicho que lo único que puede purificar la conciencia es la sangre de Cristo. Vamos a comprobarlo. Hebreos 9:13. Hay solución para la conciencia. Vamos a leer el contexto. Comenzamos en el 13 y terminamos en el 14. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, 14, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, y mire, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Ahora entiendes, vamos a entender esto. De entrada, lo que yo veo aquí en este texto es que a Dios le interesa mucho la conciencia de cada uno de nosotros. Le interesa mucho a Dios nuestra conciencia, que no importa el deterioro que tenga o lo inmundo que sea, ha establecido un medio para que la conciencia sea purificada en la sangre de Cristo. La sangre de Cristo es lo único que puede limpiar, santificar nuestra conciencia de toda inmundicia y de toda obra pecaminosa. Y en este mismo texto se revela el propósito de Dios, porque hay un propósito de Dios por el cual le interesa la conciencia. El propósito por el cual brinda la posibilidad, la oportunidad para que nuestras conciencias pecaminosas sean limpiadas en la sangre de Cristo. ¿Cuál es el propósito de Dios? ¿Cuál es la intención de Dios? Al darle oportunidad al pecador que se arrepienta y que su conciencia sea purificada en la sangre de Cristo. ¿Cuál es el propósito de Dios? Está en la última frase del texto. Está en la última frase del texto. El por qué Dios quiere limpiar tu conciencia.
el por qué Dios le interesa que tengas una conciencia limpia en la sangre. Para Dios es muy importante la conciencia. Ahora vamos a entender esto. ¿Por qué para Dios le interesa que nuestra conciencia esté limpia? Tomando como referencia los 4 estados de conciencia deteriorados. Con una conciencia mala, ninguna persona le puede servir a Dios. No se puede. Con una conciencia corrompida, no es apto la persona para servir a Dios. Con una conciencia cauterizada, tampoco se puede servir a Dios. Con una conciencia débil, ni se puede servir, ni se puede agradar a Dios. Por eso Dios, para que nosotros podamos servirle de verdad, Él tiene que limpiar nuestra conciencia. ¿Cuántas personas en las iglesias les quieren servir a Dios aquí, acá? Este es uno de los requisitos si tú quieres servirle a Dios de verdad. Si tú quieres servirle a Dios con toda libertad, con toda convicción, con esa confianza, con esa seguridad, nuestra conciencia tiene que estar santificada, purificada. En la vida espiritual de todo hijo o hija de Dios, la santidad de la conciencia es fundamental e indispensable para servir a Dios libremente. Número 4. Lo ideal en la vida cristiana, es vivir para Dios y con Dios con una conciencia santificada. Por eso, regresando a Hechos 23:1, que es el texto base, mire el testimonio de Pablo. Es impresionante el testimonio del apóstol Pablo. Yo voy a especificar esa frase. Yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. No tenía nada de qué avergonzarse. El poder de la conciencia. Por ello, él, en la experiencia de su vida espiritual, está dejando esta enseñanza para todos nosotros. La conciencia santificada en la sangre de Cristo capacita al creyente para vivir victoriosamente delante de Dios. Y la Biblia muestra el cambio que experimenta la conciencia cuando es santificada en la sangre de Cristo. De ser una mala conciencia, una conciencia corrompida, una conciencia cauterizada, una conciencia débil, se vuelve en una conciencia buena delante de Dios y delante de los hombres. 1 Timoteo 1:5. Mire el cambio. 1 Timoteo 1:5. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Ese es el ideal de cada uno de nosotros, o debería de ser la meta para cada uno de nosotros si queremos servirle a Dios con toda libertad. Cerciorarnos que tengamos una buena conciencia. Necesario, indispensable, si queremos tener un oficio de servicio, un cargo en la iglesia, ministerio, predicador, maestro, líder o diácono en una congregación. Cerciorarnos de que tengamos una buena conciencia. El corazón limpio, la buena conciencia y la fe no fingida produce ese amor verdadero en la vida del creyente.
Muchas veces en las congregaciones los creyentes se quejan, es que ahí no hay amor verdadero. Es que no se mira el amor de Dios. ¿Cómo va a haber un verdadero amor en nosotros si no tenemos un corazón limpio? Si no tenemos una buena conciencia, si no tenemos una fe genuina. Para que pueda haber un amor verdadero de Cristo y que se mire y que sea palpable, que se exprese un amor verdadero, debe de haber un corazón limpio y debe de haber una buena conciencia y debe de haber una fe auténtica. En esa misma carta, capítulo 3, versículo 9, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Mire cómo la fe tiene que ver con la conciencia santificada. Y una muestra de la sincera, escuche, esto es muy importante lo que voy a decir. Una muestra sincera de la aspiración, entiéndase el deseo, el anhelo de tener una buena conciencia en Cristo, es que el pecador que se ha arrepentido de sus pecados es cuando tiene la voluntad de bautizarse en agua. Esa es una muestra de que anhela tener una buena conciencia delante de Dios y delante de los hombres. Primera de Pedro 3:21. Ahí se mira si realmente, hermanos, aspiramos a una buena conciencia. El bautismo que corresponde a esto nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, hablando del bautismo en agua, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Mire que hasta el bautismo tiene que ver como una expresión, como un testimonio público de que aquel que se ha arrepentido de verdad de sus pecados quiere, anhela tener una conciencia limpia y buena delante de Dios. Y aquí estoy dando un motivo para aquellos que todavía no sean bautizados. Es una aspiración, entiéndase el deseo, el anhelo de tener una conciencia buena, limpia delante de Dios. Ya voy a terminar. Pablo, como creyente espiritual, hermanos, se esforzaba siempre, entiéndase, cada día, por tener una conciencia sin culpa delante de Dios y delante de los hombres. Vamos a terminar con Hechos 24:16. Mire, el principio de vida espiritual que tenía Pablo para vivir en la voluntad de Dios. Y este es un ejemplo que debemos de seguir. Por eso yo termino con esta cita. Y por esto procuro. En otras palabras, Pablo decía, me esfuerzo, le pongo el empeño, la dedicación, el cuidado. Por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios. O sea, no fallarle a Dios, no cometer falta delante de Dios, porque estaba de por medio el estado de su conciencia, para mantener su conciencia buena y limpia. Trataba de no pecar para con Dios, pero también trataba de no ofender a los hombres.
trataba de no ofender a las personas, para que gozara de esa libertad, de esa convicción, de esa confianza, de esa paz delante de Dios y delante de los hombres. Y también yo creo para no dar motivo de que alguien lo señalara, lo condenara, lo calumniara, no darle motivo al diablo ni a los hombres. Él procuraba tener siempre, el compromiso era mantener una conciencia limpia de pecado, siempre, sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Ese debería de ser un ejemplo a seguir. Escucha esto: vivir con una buena conciencia, sin ofensa, no es un accidente, sino el resultado de una decisión voluntaria. Hoy me voy a proponer no ofender a Dios lo menos que yo pueda. Hoy me voy a proponer no ofender a mis semejantes, a mi prójimo, entiéndase lo próximo de tu persona, tu familia, tu pareja, tu esposa, tus hijos, tus vecinos, tus compañeros de trabajo, para que yo pueda tener una conciencia en paz, limpia, tranquila, delante de Dios, delante de los hombres.